Muy bien, va a ser en este video número 53, donde todo lo anterior del diagnóstico diferencial de las taquicardias por complejos estrechos va a tomar forma y lo va a hacer basados en la medición que existe en la relación entre el intervalo RP y el intervalo PR. Y lo primero que hacemos es preguntarnos si el RP será menor que el intervalo PR. Y empecemos por contestar no. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo el RP es mayor que el PR, o sea que no es cierto que el RP es menor que el PR. A ese grupo de taquicardias las llamamos taquicardias con RP largo o long RP taquicardias. Es decir, la mayoría de los textos van a mostrar que esta relación de RP mayor que el PR, o sea que la relación, la onda P está más hacia el segundo QRS que hacia el primero, es lo que define las taquicardias con RP largo. Y las taquicardias con RP largo no son sino 4. Taquicardia sinusal, taquicardia auricular ectópica, que ya la conocimos, variedad rápido-lenta o no común de reentrada intranodal y taquicardia de Kummel o PJRT. Y aquí las tenemos bien claritas. Esta primera de acá arriba es la taquicardia sinusal. Esta de acá, taquicardia sinusal. Esa la conocemos muy bien, es taquicardia porque es más de 100 por minuto y la onda P tiene morfología normal, en este caso esta derivación es de 2, eje normal, PR normal, una P por cada QRS, PR constante, taquicardia sinusal, una vieja conocida nuestra. Pero si nosotros nos fijamos a ver aquí, el RP mayor que el PR, ¿correcto? Este mayor que este, por lo tanto, pertenece a una de las taquicardias de RP largo o donde el RP no es menor que el PR, taquicardia sinusal, y esta la sabemos diagnosticar muy bien. Acá tenemos la taquicardia auricular automática, en este caso taquicardia auricular multifocal, también taquicardia con RP largo. En este caso es una variedad rápido-lenta o variedad no común de reentrada intranodal y aquí tenemos el ejemplo de PJRT o taquicardia de Kummel o taquicardia paroxística reciprocante o perdón, taquicardia permanente reciprocante de la unión. La realidad es que estas tres taquicardias que hay acá son prácticamente indiferenciables desde el punto de vista del electrocardiograma de superficie. Uno podría intentar maniobras vagales, ¿correcto? O poner un poquitico de adenosina que pueden eliminar estas dos taquicardias y entonces dejar como diagnóstico la taquicardia auricular automática, pero dijéramos que eso no es una cosa absolutamente clara. Lo que sí es cierto es que cuando uno diagnostica taquicardias con RP largo, entonces puede encontrar estas 4 posibilidades diagnósticas. Uno podría clínicamente y electrocardiográficamente diferenciar muy bien la taquicardia sinusal, pero si no, le quedan la taquicardia auricular automática, la variedad no común rápido-lenta de reentrada intranodal y la taquicardia de Kummel o PJRT. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el RP sí es menor que el PR? Pues acá vamos a ver la respuesta y vamos a quitar, cuando no es, lo vamos a quitar de aquí para que no nos moleste. Entonces, si el RP sí es menor que el PR, lo que debemos hacer a continuación es fijarnos si el RP es o no menor de 70 milisegundos. Cuando es menor de 70 milisegundos, vamos a tener muy probablemente un caso de reentrada intranodal variedad común, donde la P retrógrada está prácticamente encima del QRS y si el RP es mayor de 70 milisegundos, pero todavía es menor que el PR, entonces puede ser una
variedad común de reentrada intranodal o un caso de taquicardia ortodrómica a través de unas de Kent o ABRT o taquicardia reciprocante auriculoventricular, que siempre es un caso de Wolff a través de una vía anómala. Y aquí los tenemos con claridad. Esta es la variedad común de reentrada intranodal, RP menor de 70 milisegundos. Uno podría eventualmente decir que esta de aquí puede ser la P retrógrada, pero pues no es fácil de establecer. Es muy posible, pero puede que no. Sin embargo, si uno no ve la P en la taquicardia por complejos estrechos, asume que está muy metida dentro del QRS, por lo tanto es una RP menor de 70 milisegundos. Asunto resuelto, variedad común de reentrada intranodal. Y aquí tenemos la taquicardia ortodrómica. En un caso de Wolff, esta es la onda P retrógrada. Aquí está clarísimo. El RP es un poquitico mayor de 70 milisegundos. Aquí tienen el R y aquí la P un poquitico más de 70 milisegundos. Y entonces tenemos un caso de taquicardia ortodrómica en el Wolff. Esta es la forma de hacer el diagnóstico diferencial y resume muy bien todo lo que habíamos visto en los videos anteriores sobre los tipos de taquicardias supraventriculares o por complejos estrechos. Les mostramos el algoritmo nuevamente. Aquí tenemos cuando el RP no es menor que el PR. Hacia este lado están todas las de RP largo, taquicardia sinusal, auricular automática, variedad no común, de reentrada intranodal y PJRT o para taquicardia permanente reciprocante de la unión. Cuando el RP si es menor que el PR, es cortico, entonces nos fijamos si es muy cortico, menor de 70, variedad común de reentrada intranodal, y si es mayor de 70, entonces puede ser o variedad común de reentrada intranodal o Wolff. Hay algunas veces en donde uno tiene un RP menor que PR, como aquí, RP menor que PR. Mírenlo, RP mucho menor que PR, una discusión, pero el RP es de 120 milisegundos o más. Esto, a pesar de que está en este lado de acá, de taquicardias por complejos estrechos con RP menor que el PR, correcto, puede ser clasificado por algunos autores como taquicardia de RP largo, por el solo hecho de que el RP es de más de 120 milisegundos y es un caso de variedad no común de reentrada intranodal. Con esto terminamos el tema del algoritmo del diagnóstico diferencial de la taquicardia por complejo.